Pero muy buenas noches. Vamos a la segunda dosis de esta maravillosa y magistral conferencia. Vamos a trabajar todo lo que son ahora los modelos de la planificación en el rendimiento deportivo. Profe Fernando de la Torre, mi querido doctor desde México, nos acompaña y arranquemos esta maravillosa disertación. Muchas gracias. Bueno, continuando un poquito con la parte histórica, pero ya pasando a los modelos, quiero iniciar con la ley del umbral, que fue planteada desde el 2000, desde el siglo XIX, ¿sí? Por Arnold y Schurz. Si ustedes ven desde de su lado izquierdo, lo que ellos planteaban era de que había un suelo, o sea, un punto en el cual me encuentro en este momento en mi nivel de rendimiento, y un techo, o sea, un punto máximo que no se recomienda rebasar porque es la capacidad de mi cuerpo de recuperarse del daño que le provocó con los estímulos, ¿sí? Entonces, ellos planteaban que si yo trabajo por debajo del nivel que tengo, no estoy entrenando, simplemente estoy gastando energía para poder realizar esos esfuerzos. Si yo igualo el suelo, o sea, el nivel en el cual me encuentro, me mantengo. Los verdaderos estímulos para entrenar serían los que estarían en la zona de umbral o de excitación, o sea, entre mi nivel actual y la máxima capacidad que tendría mi cuerpo de recuperarse de lo que yo le aplique, que es la parte roja. Eso sí entrenan. Pero si yo rebaso el límite de tolerancia, o sea, la capacidad de mi cuerpo de poderse recuperar de los estímulos que aplico, llego al punto del agotamiento. Ellos todavía no lo diferenciaban. Actualmente estaríamos hablando de que desde el punto de vista morfológico o anatómico o estructural, por ejemplo, voy a tomar algo, creo que sería más entendible para todos, pues ya la hipertrofia muscular, donde yo rompo fibras musculares con el fin de que sean reemplazadas con nuevas fibras más grandes o más fuertes o más potentes, etcétera, ¿sí? Para lo cual obviamente necesito materia prima, proteína, etcétera, y algunas hormonas que me faciliten ese proceso de reemplazo de fibras, pero por nuevas fibras más grandes, etcétera, ¿sí? Ok. Si yo rebaso, por eso no trabajo, digo, a menos que utilice algún ciclo o alguna forma, no para mí personalmente, eh, que yo les permitiría a mis deportistas, ¿sí? Pero yo no puedo trabajar pierna todos los días. O sea, si yo voy al gimnasio, ¿sí? Yo trabajo pierna el lunes y el jueves. Trabajo este brazo martes y viernes y así, ¿sí? ¿Por qué? Porque te necesito 48, 72 horas aproximadamente. Yo no soy una persona que tenga un alto nivel en ese aspecto, y más ahora que ya tengo 52 años, ¿sí? Para poderme recuperar. Pero ¿qué pasa si yo todos los días trabajara pierna? Donde yo rompiera determinado porcentaje o proporción de fibras, al día siguiente otro porcentaje, llegamos a un momento en el que la capacidad de mi cuerpo para reemplazar lo dañado se ve rebasada y llega a ser una lesión, ¿sí? Ese sería el agotamiento morfológico o anatómico. Sería una lesión donde habría rompimiento y interrupción de tejido, ¿sí? En un punto en el que no soy capaz de manera natural de reponerme. Igual pasaría desde el punto de vista fisiológico o funcional si yo, por ejemplo, provoco un vaciamiento glucogénico en mis músculos, ¿sí? Pero no le doy el tiempo suficiente para que mi hígado, por ejemplo, provoque una glucogénesis, o sea, esté produciendo glucógeno, me lo esté enviando vía torrente sanguíneo para reemplazar el que he estado gastando, o sea, para rellenar mi almacén de glucógeno muscular. Si yo provoco eso, ¿sí? Llega un momento en el que ese vaciamiento no se puede compensar y mi cuerpo busca otras vías para poder disponer de energía, o sea, de poder convertir glucógeno desde otros orígenes, o sea, una gluconeogénesis, donde probablemente deberá metabolizar masa muscular, o sea, proteínas, para convertirlas en energía, ¿sí? Y se va a llamar sobreentrenamiento.
donde voy a acostumbrar a mi cuerpo a utilizar otras formas de obtener energía y puedo tardar en promedio por lo menos 4 meses en volverle a enseñar a mi cuerpo que sí dispone de energía y que se la voy a estar dando a tiempo, de manera oportuna, de manera adecuada, suficiente, etcétera, ¿no? Por eso recuperarse de un sobreentrenamiento tardamos meses, igual de una lesión, obviamente, ¿no? Entonces, ese es lo que se plantea aquí. Si yo rebaso la capacidad de mi cuerpo de recuperarse, me agoto. ¿Sale? Ok. Ellos planteaban con la ley del umbral, o bueno, o visualizaban en el siglo XIX, 1800 y cacho, 80 y tantos, más o menos, 1880 y tantos, que bueno, para que hubiera adaptaciones adecuadas, debería de haber un entrenamiento adecuado y oportuno. O sea, hay un trabajo, por lo tanto hay una descompensación donde hay un vaciamiento glucogénico, donde hay un rompimiento de tejido, no solamente muscular, todos los tejidos se desgastan cuando los ponemos bajo estímulos de entrenamiento, hay una descompensación, se detiene la aplicación del estímulo o carga, hay una compensación de lo perdido, pero como lo veremos en las siguientes diapositivas, hay una adaptación, o sea, el cuerpo se prepara para futuros estímulos similares, ¿sí? Que no lo afecte tanto, que no lo desequilibre tanto, lo que le vamos a llamar la homeostasis, o sea, que no rompa tanto ese equilibrio dinámico, ¿sí? Por lo tanto, se prepara mejorando, algo que llamaríamos no solamente compensar, sino super o sobrecompensar, ¿sí? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Vale? Pero ellos fueron los que iniciaron con esto de que el estímulo debe ser suficiente y adecuado y bueno, debemos de darle descanso. Posteriormente tenemos, permítame porque esta barrita me está, Seile ya en el 1936, plantea el síndrome general de adaptación que ya mencioné ahorita, como es, hay una fatiga o descompensación, hay una compensación, todo eso en una fase que llamaríamos de alarma. Eso no solamente se aplica al ejercicio, se aplica para todas las adaptaciones humanas. Luego tenemos una supercompensación, o sea, el cuerpo se prepara para futuros estímulos iguales que no lo desequilibren tanto. Si se vuelve a aplicar otro estímulo, bueno, pues entonces hay una descompensación, compensación, supercompensación, le aplico el estímulo, descompensación, compensación, nueva supercompensación, o sea, rebasando el anterior nivel que adquirí y así nos lo vamos llevando, ¿no? Sí, no existe ese estímulo de nuevo, como ocurre en algunos lugares donde nada más tenemos, con buenas intenciones tal vez por parte de los gobiernos, estímulos como vías recreativas, o salir a trotar el domingo, los que los llamamos los guerreros de fin de semana, que solamente hacen ejercicio el fin de semana y ya, no hacen nada en toda la semana, donde, bueno, la persona descompensa para el lunes y lo hizo el domingo, el estímulo, descompensa el lunes, se va a empezar a recuperar el lunes, ya para el martes ya más o menos compensó, el miércoles supercompensó, pero no hace nada, entonces entre el jueves y el viernes y el sábado vuelve a su nivel anterior y otra vez el domingo, donde no hay básicamente gran ganancia. Incluso a largo plazo puede ser peligroso, sobre todo a nivel cardíaco, ¿sí? O al revés, cuando hay demasiado poco tiempo entre cada estímulo que rompe el equilibrio o la homeostasis, donde no me alcanzo ni siquiera a compensar, mucho menos a supercompensar, y luego le aplico otro estímulo, y luego otro estímulo, y luego otro estímulo, y en lugar de subir, pues llego al momento de lesión, si hablamos de manera estructural, o sobreentrenamiento, ¿sí? O fatiga crónica, si hablamos desde el punto de vista fisiológico. Entonces, bueno, eso es lo que planteaba Seile en cuestiones de síndrome de adaptación. Bueno, algunos detalles aquí, y voy a ir un poquito más ágil, eso era la base, espero que ya esté suficientemente estable. El entrenamiento de adaptación. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Yo entreno, o sea, aplico una serie de ejercicios que obviamente provocan un efecto o un impacto en el organismo. Se hace necesario un proceso de adaptación. O sea, el cuerpo para poder sobrevivir
ordena modificaciones. Es en lo que nos basamos los entrenadores, en estar constantemente aplicando estímulos para provocar modificaciones en los alumnos o en los deportistas. Entonces, hay un estímulo o carga de trabajo que puede ser física, o sea, capacidad condicional o coordinativa, puede ser técnica, desde el punto de vista del sistema nervioso y sus sinapsis y demás, puede ser de tipo táctico en cuanto a análisis, anticipación, memoria, toma de decisiones, ejecución y evaluación del resultado que se obtuvo con la decisión que se tomó y lo que se aplicó, o estímulos de tipo psicológico, o sea, de disposición o disponibilidad de lo que se tiene, llámese control y o orientación de las emociones, control de la atención, o sea, cuestiones de concentración, diálogo consigo mismo, reenfoque, o sea, abarcar lo relevante para poder resolver esa situación de competencia, se aplica ese estímulo, sea cual sea de los que acabo de mencionar, y busco obviamente mejorar el rendimiento, o sea, provocar modificaciones que hagan a un deportista con una mayor capacidad física, técnica, táctica, psicológica, sociológica, teórica, etcétera. ¿Sí? Continuamos. Entonces tenemos que para esto hay tres aspectos. Aspectos que determinan la adaptación, el grado de estrés, o sea, el grado de desequilibrio que provoco en el organismo. La homeostasis, o sea, el nivel en el que se encuentra de equilibrio entre lo que se destruye o se pierde o se gasta y lo que se recupera, se utiliza y se repone y se reemplaza. Y el efecto que estoy buscando, o sea, dependiendo del tipo de estímulo que aplique, es el efecto, obviamente, que busco o la modificación que busco. Si yo aplico un estímulo prolongado de una intensidad media o baja, ¿sí? No voy a esperar que el cuerpo se modifique siendo más potente o más rápido, ¿sí? Bueno, normalmente la adaptación de mi cuerpo será que me haga más tolerante a la fatiga, o sea, que me permita repetir por más tiempo un esfuerzo, recorrer una mayor distancia o realizar una mayor cantidad de repeticiones del mismo estímulo. O sea, voy a aumentar mi resistencia, ¿sí? Igualmente pasará a la inversa. O sea, si yo lo que busco es lograr que el cuerpo venza o contrarreste una mayor carga, lastre, oposición, etcétera, pues deberé de aplicar cuestiones de fuerza, ¿sí? No se me va a modificar otra cosa más que lo que yo le estimulo a mi cuerpo, o sea, lo que mi cuerpo, el aparato genético de mi cuerpo, de mis células, ¿sí? Interpreten como que es necesario modificar. De ahí la importancia de aplicar estímulos específicos, según lo que yo quiera lograr que se modifique en el organismo. ¿Sale? Continúo. En cuanto a la respuesta adaptativa general, bueno, pues hay aumento de las reservas energéticas, como el ejemplo que les mencioné. Si yo gasto o hago un vaciamiento glucogénico, comenzaré a tener una mayor capacidad de almacenamiento o acumulación de glucógeno en mi masa muscular para poder disponer de ella de manera más inmediata en el momento que la requiera durante un esfuerzo, en este caso una competencia, que es para lo que lo estoy preparando. Mejoran los procesos nerviosos en cuestiones de mejor coordinación del sistema nervioso para poder ordenar de manera armónica, fluida, movimientos, ¿sí? O serie de movimientos o procesos de movimientos, técnica, ¿sí? Para poder resolver con precisión, suficiencia, situaciones de competencia, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de coordinación gruesa y coordinación fina. Coordinación gruesa, cuando alguien practica algo que es nuevo, ¿qué hace? Son movimientos bruscos, toscos, gruesos, muy fatigantes. ¿Por qué? Porque se contraen muchos músculos, algunos de ellos no se necesitan, se contraen de más, se obstruyen unos a otros, o sea, no hay armonía entre ellos, etcétera. Cuando se va afinando, coordinación fina, nos vamos yendo a la coordinación fina, se va haciendo más fino el movimiento,
solamente se contraen los músculos que deben de contraerse, cuando deben de contraerse y por lo tanto no se estorban, hay armonía, ¿sí? En la cantidad que deben de contraerse, cuando deben de contraerse, al momento, y hay cadenas de armonía y de repente lo vemos de manera externa y decimos, qué fácil se ve, no se gasta tanta energía, se es más preciso, etcétera. Esa es otra cuestión de las adaptaciones que provocamos, pero es a nivel sistema nervioso. Y la activación de la síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas, si mi esfuerzo fue orientado hacia la modificación de la masa muscular, por ejemplo, esos aminoácidos se convertirán en masa muscular. Si mi orientación fue hacia la resistencia, esos aminoácidos se convertirán en mitocondrias a nivel celular, se convertirán en vasos sanguíneos, o sea, habrá una mayor vascularización, se convertirá en una mejor masa muscular cardíaca, que mi corazón crecerá, se convertirán en una mayor cantidad de hemoglobina circulando en mi plasma sanguíneo, y eso me dará una mayor capacidad de aprovechamiento y transporte del oxígeno en mi sangre para hacerlo llegar a las células, etcétera. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si el dinero que ustedes tenían hubiese vuelto a salir el que nos quitaron a nosotros y hubiese salido el 100% de los juegos? Entonces yo le dije, bueno, ahí te devuelvo la pregunta. ¿Por qué están apegados al dinero? Y se quedó. El año pasado decía, a mí que me quiten todo. A ver, profesores, si hay alguna pregunta, por favor, en el momento que corresponda. Gracias. ¿Cómo te llamas? Gracias. Ok. Y lo que mencionaba, si la pausa es adecuada, o sea, tenemos la descompensación, compensación, supercompensación. Aplico otro estímulo, descompensación, entonces voy de manera ascendente, aunque eso no es eterno, como ya lo saben, de manera práctica, ¿no? O sea, al principio está muy empinado, es muy aguda el aumento y poco a poco se va aplanando. O sea, cada vez necesito aplicar un estímulo más agresivo, ¿sí? Para poder lograr cada vez menos efecto de adaptación. Pero bueno, esa es la pausa, cuando hay una pausa adecuada. Cuando los estímulos son muy espaciados de semana a semana, pues simplemente hay una supercompensación y vuelvo otra vez al nivel inicial. Y otra vez y vuelvo al inicial. O lo que nos podría conducir a una lesión o a un sobreentrenamiento cuando hay pausas insuficientes, donde apenas estoy compensando, otra vez aplico otro estímulo, híjole, y entonces en lugar de ir de subida, vamos de bajada. ¿Sí? Importante controlar eso. Hay algunas estructuras, ¿sí? Y de hecho también tenemos por ahí también algunas formas de orientarnos. Por ejemplo, ese sería algo que el ISEF hablaría de recuperaciones óptimas en general. Por ejemplo, en un macrociclo, por lo menos un mesociclo de descanso activo o pasivo de baja intensidad, que estaría obviamente incluido en lo que llamaríamos el periodo transitorio. Y un microciclo de descarga cada 8 o 10 semanas. En un mesociclo, bueno, tener un microciclo de descarga donde mantengo o reduzco ligeramente la carga en su volumen, en su intensidad, o aumento la pausa entre los estímulos cada mesociclo. O sea, tenemos un microciclo recuperatorio en cada mesociclo, por lo menos, ¿no? Generalmente al final. En cada microciclo, por lo menos un día de descanso activo o pasivo, organizar trabajo de recuperación, no necesariamente tiene que ser pasivo. De hecho, lo más recomendable y lo más utilizado actualmente es el descanso activo, no el descanso pasivo. Trabajo y después troto, estiro, relajo, etcétera. Sigo trabajando. Y en una sesión, descansos propicios, adecuados, suficientes, entre series seguidos para optimizar el trabajo. O sea, pausas entre cada serie para permitir que la siguiente serie la ejecute con la calidad suficiente, mínimo la de la anterior. ¿Sí? Bueno, esos son en general. Pero, bueno, tenemos más. Esta sería todavía más completa que la anterior. ¿Sí? Que, bueno, igual yo creo que se les hará llegar en su momento. Procesos y tiempos de recuperación, dependiendo del tipo
dependiendo del tipo de carga, voy a poner solamente un ejemplo para no agotar la tabla como tal. Regeneración continua. Si el trabajo fue con energía por vía aeróbica, continua, media, baja intensidad, carrera, natación, ciclismo, a una intensidad de 70, hay una regeneración continua. O sea, se está recuperando mientras se está trabajando. No hay regeneración continua si el trabajo fue aeróbico anaeróbico. No hay regeneración continua si se trabajó aeróbico, bueno, anaeróbico láctico, anaeróbico láctico, ¿sí? No hay regeneración continua si trabajamos de manera anabólica, o sea, para desarrollo muscular o hipertrofia. Y bueno, sí hay regeneración continua cuando el efecto es neuromuscular, cuando estamos trabajando la técnica. Algo que normalmente lo usamos, o sea, trabajamos por parejas, yo le lanzo balón a mi compañero y luego mi compañero me lanza a mí y luego yo le lanzo a mi compañero, luego él me lanza a mí y hay una regeneración continua. O sea, estoy trabajando mientras estoy ayudando a mi compañero a trabajar. Sí, así es. Y así, pero por ejemplo, agarrando hacia el azar, ¿no? Si fuera regeneración muy incompleta, regeneración rápida, ¿sí? No hay en vía aeróbica, en vía aeróbica anaeróbica después de 1.5 a 2 horas y después de 2, 3 horas comienza la demás. Si fue una recuperación de menos del 50%, que a veces trabajamos así, ¿sí? Me voy hasta la última. Regeneración completa, que completamente estoy listo para otro estímulo. Por vía aeróbica a una intensidad de 75-90 después de 24 a 36 horas, o sea, después de un día o día y medio. Lo trabajé por la mañana un día, lo puedo trabajar por la tarde del día siguiente, o por la mañana o en la tarde del día siguiente. Si fue por vía aeróbica, anaeróbica, o sea, mixta, después de 24 a 28 horas, o sea, después de un día a un día, un sexto. Si fue por vía láctica a láctica, después de 48 a 72 horas, o sea, 2 días a 3 días. Si fue anabólico, como la hipertrofia, después de 72 a 84 horas, o sea, después de 3 días a 3 días y medio. Por eso no todos los días trabajamos pierna, el ejemplo que les ponía, ¿no? Si fue una cuestión de velocidad o de técnica, después de 3 días, 72 horas. Esto es para principiantes, ¿sí? Obviamente, lo que se recomienda no es agarrar como receta de cocina y decir, esto es lo que tengo que descansar. No, debo de verificar que mi deportista, cada uno de ellos, porque aquí es importante individualizar, ¿sí? Se está recuperando de manera suficiente como para que le aplique la siguiente carga y tenga el efecto que yo busco. Pequeño paréntesis. Carga externa, la que yo aplico, ¿sí? 10 repeticiones al 50% en fuerza máxima, ¿sí? Con una pausa de 3 a 5 minutos. Esa era la pausa externa, perdón, la carga externa. Pero la carga interna, o sea, el efecto o la manera como responde el organismo a esa carga, va a cambiar en cada uno de mis alumnos, y tal vez a algunos a la segunda serie, en lugar de hacer 10 repeticiones, si mi énfasis es la resistencia, pues sí, haré 10 repeticiones, pero al 45%, no al 50%. Si mi énfasis es la fuerza, híjole, pues le voy a aumentar el 50%, pero no va a ser 10 repeticiones, va a ser 9. Y así, o sea, los ajustes que normalmente deberemos de hacer para provocar el efecto que estoy buscando. Porque aquí lo más importante, creo que los más experimentados estarán de acuerdo conmigo y en general, espero que sí, ¿sí? Lo que nos importa es el efecto que estoy provocando en el deportista, no que se cumpla lo que tengo planeado. Cuando se acaba una sesión de entrenamiento, la pregunta no es, ¿hiciste todo lo planeado? ¿Hiciste todo como lo tenías planeado? No, la pregunta es, ¿lograste tus objetivos? Porque sobre la marcha, y por eso todos los formatos tienen una columna que se llama observaciones, comentarios y ajustes, ¿sí? Nos preocupa el efecto que estamos provocando y por lo tanto bajamos, subimos, extendemos, acortamos las cargas que planteamos. ¿Sale? Bueno, continúo, porque si no, no vamos a terminar todo. Bueno, me voy a pasar a
La primera que de alguna manera se reconoce científico y de aplicación de la fisiología y la ciencia y la medicina al deporte, que sería Matiayev. No fue realmente el primero. Digo, aquí podemos hablar en los mismos años, podemos hablar de Osolín, podemos hablar de Harre, etcétera. Pero bueno, Matiayev es el que reconocemos como el papá de los macrociclos, o sea, de la planificación o periodización anual, o tradicional, le llaman algunos ya. ¿Sí? Ok. Tenemos entonces a Lev Matiayev, 50 y 60, donde se plantea la forma deportiva, algo que los griegos ya habían planteado, la forma deportiva, o sea, el estado óptimo de desempeño deportivo como tal, o sea, para un deporte, para una disciplina, para una prueba o para una posición en la cancha, en el caso de los deportes de conjunto, ¿sí? Física, técnica, táctica, psicológica, sociológica, teórica. Se plantean las condiciones climáticas, ¿sí? Que ya se habían planteado desde los griegos, pero el aprovechamiento del clima, incluso por eso los Juegos Olímpicos, ¿sí? El hecho de que sean de verano y de invierno determinan el tipo de cargas y el tipo de deporte que hacemos. No solo, claro, también el hecho de que haya o no haya nieve, ¿sí? En algunos deportes, ¿no? Pero en el caso de los de verano, que son los que acaban de terminar, tanto en su fase olímpica como en su fase paralímpica, hace unos días, ¿sí? Pues tienen que ver con la temporada en la que se hacen esos juegos, ¿sí? Los que más se recorrieron, incluso hasta por más de un año, obviamente fueron los de Japón, ¿sí? Los antepasados, pero fue por el COVID, ¿sí? Pero normalmente son en los mismos meses, más o menos, ¿sí? Y en general. No se diga en el fútbol, donde con Qatar se tuvo que recorrer el Mundial de Fútbol, pero porque si lo hubieran hecho en los meses que normalmente se hace el Mundial de Fútbol, pues se hubieran derretido todos los equipos. Por eso lo recorrieron hasta octubre, noviembre, diciembre. Sí, bueno, el clima tiene que ver. El calendario de competiciones, considéralo que, bueno, en el momento que se plantea este diseño o este modelo, bueno, había una sola competencia al año. De ahí incluso el fundamento de que se hable periodización anual. Las leyes biológicas que determinan los principios que existen en el entrenamiento deportivo, los voy a mencionar un poquito más adelante. La formación general, la formación especial, él plantea una secuencia, primero general, después especial, posteriormente pre-competitivo, pulimento, etcétera, como le quieran llamar, manifestación de esa forma deportiva en la competencia y pérdida temporal y parcial de esa forma deportiva. Carácter continuo del entrenamiento es ininterrumpido o debe de ser ininterrumpido, ¿sí? No porque estemos en transitorio significa vete a tu casa y te veo en 3 meses, significa sigues viniendo, rehabilito lesiones, el 70% de las lesiones ocurren durante la competencia fundamental o en las 3, 4 semanas previas, rehabilito, mantengo tu forma general, sobre todo la física, corrijo errores graves, ¿sí? E incluso integro deportistas. ¿Por qué? Bueno, porque en la realidad, ¿qué es lo que ocurre? La mayor parte de las categorías son de 2 años y cada vez que se acaba una competencia, me despido de los más grandes que pasan a la siguiente categoría y le doy la bienvenida a los más grandes de la categoría anterior que pasan a ser los más chicos de mi categoría. Entonces, año con año, la mitad del equipo se renueva, ¿sí? Entonces, bueno, me sirve para reintegrar a la gente, sobre todo si es un deporte de equipo, etcétera. Aumento progresivo y máximo, o sea, irlos llevando al máximo que se pueda para las fechas en las que está definido su desempeño, o sea, la competencia fundamental. Y se divide la temporada en ciclos. Y a todo le ponen el apellido de ciclo. Desde el megaciclo, que es de varios años, el macrociclo, que puede ser de un año o de 2 o 3 o 4, en algunos deportes, macrociclos en un año, ¿sí? Tenemos periodos, preparatorio, competitivo, transitorio. Tenemos etapas, etapa general, etapa especial, etapa precompetitiva, etapa competitiva principal. Tenemos mesociclos o ciclos medios. Tenemos microciclos o pequeños ciclos
Y dentro de los microciclos tenemos las sesiones. Bueno, intermedias, algunos dirían las unidades de entrenamiento, o sea, los días, porque podemos tener varias sesiones en un día. No todas del mismo tipo, no todas pueden ser físicas y mucho menos de la misma capacidad. Lo que le llamaríamos los endociclos. Ya ahorita, a Mateller no se le ocurre esa palabra, eso es algo de más reciente. Lo que le llamaríamos el endociclo, o sea, el día y la sesión. ¿Sí? Algunas críticas que se han hecho, bueno, tenemos que es mucho trabajo general, la mayor parte plantea eso, que es trabajo que le da una gran base a la persona, al deportista, pero que no lo orienta y por lo tanto no explota tanto como muchos desearían la capacidad de adaptación hacia un deporte determinado, o sea, es poco específico. El desarrollo simultáneo de capacidades provoca que se distribuyan los efectos, incluso se contrapongan en algunas ocasiones si no sabemos manejarlo. Algo que por ejemplo, ahí surge el entrenamiento concurrente. Por ejemplo, cuando estamos trabajando la resistencia y la fuerza de manera simultánea, donde debe de haber un cierto orden, una cierta armonía y organización para que no se neutralicen mutuamente, por ejemplo, ¿no? Lo que llamamos el entrenamiento concurrente, que tiene no más allá de 25 años que se planteó en el deporte mundial. Otra cuestión, el uso rutinero de cargas, donde se repiten, ¿sí? En un microciclo se repiten las cargas hasta que se provoca una adaptación. Bueno, de manera tradicional. Los macrociclos no necesariamente tienen que repetirse, ¿sí? Trabajo específico poco importante, o sea, lo más importante aquí es la base general, estable, duradera, y ya lo específico ya es una especialidad como en la escuela, ¿no? Y bueno, la mayor parte, ya nuestros tiempos no nos permiten mucho eso, a menos que estemos en deporte escolar, deporte recreativo, etcétera, ¿sí? O que sean niños. En el caso de los pequeños, ¿sí? Y de los principiantes, lo más recomendable siempre será, y no soy el único que lo afirma, ni aquí en México ni a nivel internacional, que la mejor manera de planificar para los niños, adolescentes o púberes y para principiantes es el macrociclo, porque llevamos más control, ¿sí? Pero bueno, en otra oportunidad hablaremos más detallado de eso también. Y los periodos de forma son reducidos, ¿sí? O sea, la planificación del macrociclo es para que tengas durante una semana, 15 días, unos cuantos días, como pasa cuando compites en Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Centroamericanos, Sudamericanos, etcétera. Unos días, son 3, 4 días de competencia y ya, ¿sí? Por lo tanto, no se trabaja muy bien cuando estamos hablando de una temporada de competencia, ¿sí? Donde tenemos 12 fechas o 18 fechas en la temporada de fútbol o de básquet, de la NBA, la NFL, grandes ligas, NHL, etcétera. Posteriormente tenemos otra aportación que sería de Arosiev y Kalinin, el péndulo. A diferencia de Matiayev, que planteaba general, después especial, después precompetitivo y luego competitivo, Kalinin y Arosiev, sobre todo para el judo y los deportes de combate, plantean péndulo, o sea, primero general, después especial, después general, después especial, después general, después especial, donde cada vez es menos tiempo general y cada vez más especial. O sea, empezamos 60% general, 40 especial. Y luego 50 general, 50 especial. 40 general, 60 especial. 30 general, 70 especial. 20 general, 80 especial. Así funciona el péndulo. ¿Sí? ¿Qué plantean? Sesiones de actividades generales y sesiones especializadas. ¿Sí? O sea, que constantemente estamos pasando de lo general y luego lo especial. General, especial. Y no, primero un bloque grande general, luego un bloque grande especial, sino constantemente estamos cambiando. ¿Sí? Lo que, bueno, tiene otras funciones, claro. Un aumento del rendimiento en un sentido más pronto, aunque más pequeño. Pero pues, es más fácil que compita con más frecuencia, por ejemplo. ¿Sí? Y que no me desconecte de mi deporte, porque puede ocurrir de que en el macrociclo tradicional las primeras semanas sean a veces nada que ver con mi deporte y me la pase nada más
correr, 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 correr. Dicen, ¿y qué tiene que ver eso con el básquetbol? Sí corro botando el balón, pero pues dándole vueltas a todas las instalaciones deportivas no tiene que ver con jugar básquetbol, ¿no? Por ejemplo. O estar saltando la cuerda. ¿Y eso qué tiene que ver con mi deporte? Si yo lo que hago es saltar y pegarle un balón en el voleibol, ¿no? O sea, y aquí no. O sea, es general, especial, general, especial. Claro, repito, cada vez menos general y cada vez más especial. Varias competiciones importantes en la temporada. Eso me permite estar preparado más fácilmente a tener competencias varias veces. Y el impulso de péndulo de 3 a 5 o 6 pares consecutivos. O sea, segundo. O sea, ese movimiento pendular, valga la palabra, ¿sí? Se repite 5 o 6 veces, 7, 8, 10 veces al año. ¿Sí? Críticas. La mayor aplicación es en deportes de combate. Es un poco más complicado transferirlo a deportes cíclicos y a deportes con pelota. Y requiere una gran autorregulación del deportista porque constantemente se está cambiando. Y algunos incluso afirman, ¿sí?, que también se pierde un poco del efecto de la forma deportiva. El hecho de que salgo de lo general, cuando paso a lo especial, sacrifico parte, no toda, claro, pero parte de la ganancia que tuve en la general. Y luego paso a lo especial y cuando me regreso al general, tengo una cierta inversión o pérdida de lo que gané de lo especial cuando estoy en lo general, ¿sí? Entonces, por eso decía que es más lento, son más pequeños los beneficios y no son continuos. ¿Sí? Paso a otro. No los voy a exponer los 60 y tantos, para que no se asusten. Posteriormente tenemos a Forte, a Armando Forteza, que bueno, él planteó de hecho él planteó dos formas diferentes, pero aquí voy a plantear una, las campanas. Las campanas comúnmente llamadas estructurales o campanas de Forteza. ¿Qué él plantea? Bueno, él parte del péndulo de Aroseyev, ¿sí? Él lo adapta a los deportes cíclicos. De hecho, para muchos, el doctor de doctores, Forte, pues es uno de los principales promotores de que Cuba haya tenido mucho éxito en los deportes cíclicos, ¿sí? Que Cuba se haya hecho potencia en atletismo, que Cuba, etcétera, ¿no? Bueno, las campanas plantean, ¿sí? Evitar la preparación general, supera en algún momento el especial. Aquí no es, como mencioné, por ejemplo, 70-30, no. Aquí empezamos a lo mucho 50-50, o sea, 50 general, 50 especial. Y después ya le vamos bajando a 45, 40, 35, 30, 25, 20 general y acaba creciendo 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. ¿Sí? Esa es otra de las, o sea, se parece mucho al péndulo, pero por ejemplo, Forteza anula que en algún momento lo general supera lo especial. Para las campanas de Forteza, siempre lo especial es más grande que lo general, siempre. El deportista está listo para competir desde la tercera semana de preparación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque prevalecen más las cargas especiales o específicas. Crítica. Híjole, ese es el problema para muchos. Ajuste complicado de la amplitud de la campana. O sea, ¿qué tanto le damos a lo especial? A veces provoca que lo especial no sea tan estable. ¿Sí? Y por lo tanto, de repente el rendimiento hoy se subliman y nos hacen una supermarca y pensamos que la próxima semana, que es la competencia, pues la van a mejorar o por lo menos la van a igualar. Y ocurre que la siguiente semana, por más que le echan ganas, están abajo. O sea, provocamos un aumento más agudo del rendimiento, pero si no sabemos reconocer determinados indicadores, la forma deportiva es mucho más inestable que en el péndulo y obviamente muchísimo más que en la del macrociclo tradicional, ¿sí? Esa es la desventaja que siempre se le ha dicho a las campanas. Es inestable el rendimiento del deportista, o sea, nos puede dar rendimientos muy, muy buenos, se sublima, pero de repente pasa lo ridículo y a lo vergonzoso y luego otra vez llega y nos sorprende y bueno, si no lo sabemos manejar de manera adecuada. Paso a los ATRs. Los ATRs fueron propuestos por Isurín y Caverín en el 85.
¿sí? Que ya después los convirtieron en otras cosas. Ahorita vamos a hablar, por ejemplo, de Fernando Navarro en natación. ¿Qué plantea los ATR? Bueno, ¿o qué significa ATR en primer lugar? A, que es acumulación, T, que es transformación, y R, que es realización. Significa que de alguna manera compactamos lo que, si ya se dieron cuenta, lo que sería la parte general o preparatoria, y especial, claro, la parte precompetitiva o donde combinamos los diferentes tipos de preparación y la parte competitiva como tal. O sea, acumulación, transformación y realización, o sea, la competencia. Es preparación, especial, competencia. Lo que hace reducir el tiempo en el cual los estamos preparando. Por lo tanto, puedo tener varios ATRs, algunos dirían muchos ATRs, en un año, ¿sí? Donde esa fase de realización tendría competencias, pueden ser en un circuito, pueden ser en un torneo, etcétera, ¿no? O sea, pero me mantiene más permanentemente en una buena forma. Plantea entonces acumulación, transformación, realización. Las cargas son concentradas sobre capacidades específicas, objetivos concretos. No trabajar mucho. Ahí es donde, una de las cosas por las cuales se prefiere el macrociclo con los niños, porque con los niños se busca la multilateralidad, o sea, trabajar muchas cosas un poco para estimularlos de manera balanceada. Y en el caso del deporte, en el caso del ATR, por ejemplo, evidencia lo contrario. O sea, trabajo capacidades específicas y todas las demás le abonan a esa específica que estoy priorizando. Y así tengo bloques de ATRs, ¿sí? O sea, obviamente siempre secuenciando acumulación, transformación, realización, donde voy desarrollando lo que voy necesitando. Desarrollo consecutivo en bloques de entrenamiento especializados o mesociclos, ¿sí? Los voy agrupando, ahorita voy a poner algunos ejemplos también. Y la superposición de efectos de entrenamiento residuales, o sea, aprovecho el efecto del anterior mesociclo para el siguiente y ese a su vez se convierte en la base para el que sigue y para el que sigue y ya luego tengo competencia, que la competencia también me sirve de evaluación, o sea, me sirve para valorar qué tan preparados están para competir, valga la redundancia. Estoy compitiendo, es donde realmente me doy cuenta qué tan preparados están y determino fortalezas y debilidades en la preparación para en mi siguiente ATR hacer los ajustes necesarios sobre aquellas capacidades y habilidades que yo detecté como debilidades, ¿sí? O potenciar las que yo detecté como fortalezas, ¿sí? Y bueno, se recomienda más para deportes de corto periodo competitivo. Críticas, aplicabilidad principal en deportes individuales, atletismo, natación. De hecho, Fernando Navarro Valdivieso le dio una orientación. Actualmente la mayor parte de la gente lo entiende más el ATR dentro de la natación, ¿sí? Y seguimiento complejo para el entrenador. O sea, es un poco más complejo por la cuestión de los acentos o los énfasis. Ay, 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 ay. Y ahora sí, nos vamos a... Ok, nos vamos con Fernando Navarro, sí, que igual es el ATR, pero él igual propuso otro diseño, que es el macrociclo integrado, que no es otra cosa más que la fusión o la continuación al proceso de varios ATRs, en realidad. Las partes rojas son las cuestiones más que nada de acumulación. Las partes azules son las transformaciones y las verdes son las realizaciones o competencias. Y si se dan cuenta, tenemos macrociclos que duran, a ver, la primera, bueno, de la imagen que está en la parte superior, tenemos cuatro microciclos, porque es la realidad, 4 microciclos de acumulación, 3 microciclos de transformación y 2 de competencia. Y luego tenemos 4 de acumulación, 3 de transformación, 2 de competencia. Luego 4 de acumulación, 3 de... ¿Sí? Pero si se dan cuenta, por la altura, cada vez es mayor cada uno de ellos. O sea, se va incrementando la carga, tanto en su volumen, en su intensidad, ¿sí? Y obviamente se va mejorando el nivel de rendimiento del deportista cuando llega el momento de la competencia, ¿sale?
Bueno, planteamientos, se pasa a general, especial, mantenimiento. De 1 a 5 microciclos cada fase, o sea, o la acumulación, o la transformación, o la valorización. Mini bloques de 3 a 4 días de cargas concentradas con contenidos del mesociclo anterior. O sea, se da una continuación del anterior, lo que hablamos como efecto residual, ¿sí? Y se dan otros días para el poder trabajar lo nuevo y luego se descarga. O sea, se permite que el cuerpo supercompense, ¿sí? Crítica, pues se aplica principalmente a la natación. Esa es la crítica. Otra propuesta, la de Cheine, la esquema estructural. Este fue oficialmente el primer esquema pensado para periodos largos de competencia, no para unos días. Incluso el ATR, si se dan cuenta, hasta que llegamos a la realización, competimos. No. Entonces, Cheine plantea en el 85, bueno, ¿y qué pasa cuando yo cada semana juego? Fútbol, básquet, vóley. Y pues lo importante es, sí, pues de repente en algunos torneos hay liguilla, por ejemplo, ¿no? Pero en otros deportes, el que gana es el que va acumulando más puntos en el transcurso de todo el torneo. Yo debo de estar bien la mayor parte del tiempo. Entonces, bueno, se plantea el esquema estructural. Si ustedes ven la grafiquita de su extrema izquierda, la mayor parte del tiempo se encuentran ustedes por arriba del 90% de su capacidad. Lo que ocurre es que estamos altos, no submáximo ni máximo siempre, pero estamos altos y cuando es necesario, se sube. O sea, en los partidos importantes los tenemos más arriba, en los partidos que la cuestión es o son fáciles o no son tan importantes, los tenemos altos a un 85-90% de su capacidad los deportistas. ¿Sí? Obviamente, creo que eso es muy importante aclararlo. Después del macrociclo, ¿sí? Y después de hablar de campanas y de péndulo, los que estoy exponiendo significan que el deportista ya lleva por lo menos 8 años entrenando de manera sistemática, porque eso significa que tienen años previos de base, ¿sí? O sea, no pueden empezar con un niño, con un principiante, trabajando de esta manera, ¿eh? Ni tampoco se recomiendan los ATRs con un principiante. Primero debe de haber creado una base de varios años, ¿sí? En donde ya adquirió y modificó su cuerpo para que en poco tiempo pueda alcanzar la forma deportiva, de manera frecuente, ¿sí? Y de manera semipermanente. Este es el caso. Cierro el paréntesis. Entonces, si se dan cuenta aquí, pues, lo que plantea Cheine es eso. O sea, tener una forma deportiva más o menos alta la mayor parte del tiempo. Planteamiento. Elevada intensidad continua, más del 80%. Trabajo específico de competición. Aquí ya agregamos algo. De manera tradicional, para la gran mayoría de los modelos, se habla de preparación física, preparación técnica, preparación táctica, preparación psicológica, preparación sociológica. Aquí ya entra algo que se llama participación en competencias relevantes para el deportista, como una forma de preparación del deportista. Ya no solamente hablamos de físico, técnico, táctico, psicológico, sociológico, teórico. Hablamos de que el deportista participa en competencias para prepararse para competir. Por ejemplo, nosotros los llevamos al nacional de nuestra congregación, es nuestra competencia más importante para nuestro colegio, nuestra universidad, por ejemplo, pero en ese transcurso nos inscribimos en un torneo que duró 2, 3 meses, donde cada semana teníamos partidos, ¿verdad? Donde cada semana hacíamos análisis de juego o análisis estratégico, ¿sí? Donde registrábamos fortalezas y debilidades y en la semana, ¿sí? En los entrenamientos que teníamos, ¿qué hacemos? Modificamos el estado de los deportistas, o sea, nos ponemos a trabajar sus debilidades para minimizarlas o eliminarlas y nos ponemos a trabajar y potenciar sus fortalezas. Y estudiamos al contrario para poder saber cómo vamos a enfrentarlo. Hacemos escauteo, ¿sí? Y tratamos de
detectar sus debilidades para aprovecharlas y sus fortalezas para neutralizarlas. Y a su vez también disimular o disminuir mis debilidades y potenciar mis fortalezas frente al contrario con el que me voy a enfrentar. Ese es el primer esfuerzo, si se dan cuenta, para los deportes de conjunto o de con pelota, de que jugamos cada semana o hasta 2 veces por semana. ¿Sí? Ok. Otras cuestiones que se plantean aquí, bueno, intervalos profilácticos de alta calidad, ¿sí? Donde exigimos más al deportista, tenemos partidos más importantes, etcétera. Utilización de aparatos especiales, ya no es de que, aunque no seas, aunque no seas maratonista, es correr, 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 correr. No, él ya plantea, por ejemplo, pues si eres remero, es resistencia en un remo. Si eres nadador, sí, incluso hay peceras, por así decirlo, con turbo, con turbina para que nades ahí. Eres de fútbol, entrenas con balón. Eres de básquet, de vóley, entrenas con balón. ¿Sí? O sea, ya es aparatos especiales. Eres ciclista, no te pongo en una caminadora, en una banda sin fin. Te pongo en una bicicleta ergométrica. ¿Sale? Bueno. Y notable ondulación de la carga, lo que mencionamos, ¿no? De repente, pues si estamos 80, 85, 90, 100, etcétera. Críticas, saturación biológica del deportista, obviamente, porque está a un niveles muy altos. Es indispensable tener un terapista, es indispensable tener control nutricional, o sea, un nutriólogo, es indispensable tener un psicólogo que nos apoye para que para que nos apoye para convencer al deportista y para que maneje cualquier desviación psicológica, frustración, emociones, etcétera, por la alta carga que se maneja. Poca diferencia entre el periodo preparatorio y el periodo competitivo. Es menos del 20% la diferencia en cuestiones de la carga que aplicamos. Aunque, bueno, la pretemporada, entre comillas, nos dura 3, 4 semanas y empezamos luego ya a competir en el torneo, ¿sí? Y la mayor parte del medio año, probablemente, ¿sí? Sea estar trabajando en alta intensidad. ¿Sale? Bloques de Berchonsansky. Don Yuri nos plantea bloques, o sea, que trabajemos por separado las cosas, con cargas acentuadas, ¿sí? Entonces se programa, se organiza, se controla. A ver, voy a cerrar aquí por cuestiones del reloj, ¿sale? Entonces, permítanme un poquito. A ver, ¿les parece 5 minutos de descanso? Porque tengo a un animal peludo que me está haciendo mucho ruido aquí y Démosle un fuerte aplauso, maestro, fuerte aplauso. Bien puedo allá, tómese el tiempecito, maestro, no hay problema. permítame.